Buenas tardes, compañeros y compañeras. En nombre de la Internacional de Servicios Públicos, le damos la bienvenida a este encuentro subregional de Centroamérica sobre crisis climática. Mi nombre es María Laura Benítez, soy coordinadora del proyecto de Union to Union para los países latinoamericanos en cuestión de la crisis climática. En el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos interesantes que tienen que ver de interés para los sindicatos de la subregión de Centroamérica, y para ello entonces agradezco la presencia del secretario regional de la Internacional de Servicios Públicos, Joselio Dumont, y del secretario subregional de Centroamérica, el compañero Oscar Rodríguez, a quien le agradezco pueda también darnos un saludo y darnos unas palabras a los participantes. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Para nosotros en la Internacional de Servicios Públicos es un privilegio tener este auditorio. Ya llevamos aproximadamente 28 personas y están ingresando algunas cuantas más. Esta es una actividad que estamos realizando en el marco de un proyecto auspiciado por una organización sindical sueca que se llama Union to Union y tiene que ver con justamente el tema central que estamos enfocando en esta tarde en este conversatorio virtual sobre el tema de la crisis climática y el medio ambiente. La ISP, por mandato en su último Congreso Mundial y en la pasada Conferencia Regional Interamericana, adoptamos como una línea de trabajo programática y al mismo tiempo política para explorar un poco más sobre las implicaciones y los impactos de la crisis climática, y que tiene que ver no solamente con los fenómenos de carácter socioeconómico, sociopolítico o sociológico, socioambiental, y que también afecta, por un lado, el ciclo, del ciclo de la vida del agua. Y en ese sentido, pues nosotros creemos profundamente que este es un tema de vital trascendental para nosotros y sobre todo para colocar en la agenda político-sindical este tema tan importante. Y en ese sentido, pues nosotros queremos proponer con este tipo de actividades algunos objetivos, no solamente políticos, sino también programáticos que nos permitan tener una visión y una percepción más correcta, no solamente sobre esta problemática, sino también para poder definir algunas áreas de acción político sindical en ese sentido. Y con ese propósito, pues hemos invitado en esta ocasión a una panelista que nos está apoyando con el tema central que hemos convocado justamente en esta tarde. Ella se llama María Chávez. En su momento vamos a dar una mayor descripción sobre el perfil de María Chávez. Sin embargo, solamente me resta decir que es una compañera que proviene de un sindicato universitario acá en Costa Rica, es el sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional, el CITUN. María Chávez es una colaboradora del sindicato y miembro del sindicato, y hoy felizmente ha aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros algunos de estos temas importantes y que yo espero que a ustedes les sean sumamente útiles para poder tener esa visión que queremos perseguir a futuro con el trabajo de nuestras afiliadas, al menos en esta parte de la región del continente americano. Sin más preámbulo, pues yo simplemente agradezco la atención a todas y todos ustedes. Vamos a tratar de estar retransmitiendo esta conferencia por Facebook Live. Estamos haciendo lo propio técnicamente. Y si no, pues entonces vamos a compartir en terminada esta actividad la grabación para que tanto ustedes como sus respectivos compañeros y compañeras en sus organizaciones pues puedan conocer sobre el desarrollo de este importante conversatorio virtual. Así que reitero el agradecimiento y a María una vez más por haber aceptado participar con nosotros en estas reflexiones que son de vital importancia para nosotros en los sindicatos. Muchas gracias, Laura. Gracias, Oscar. Como bien hablabas de CITUN, entonces me das el pie para poder presentar a su secretario general, al compañero Álvaro Madrigal,
con quien nos conocemos hace muchos años y hemos compartido espacios también de lucha sindical. Darte la bienvenida, Álvaro, saludarte nuevamente, este gusto que estés aquí con nosotros compartiendo esta actividad, y darte entonces la palabra para que puedas darnos la introducción al encuentro que nos junta hoy en este webinar. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes, compañeras, compañeros, a don Oscar Rodríguez, a Yoserio Drummond, y sobre todo el agradecimiento a mi compañera y colega María Chávez Villalobos por estar colaborándonos el día de hoy en esta ocasión, en este evento tan importante. Y me congratulo de verdad de que la ISP haya tomado la decisión de darle continuidad a este trabajo, precisamente porque por la coyuntura que vivimos podríamos perder la perspectiva, ¿verdad?, de cuál sigue siendo el principal problema de salud que debemos de atender nosotros como humanidad. Si bien es cierto, no debemos de meritar lo que estamos padeciendo con la coyuntura que sufrimos con respecto a la enfermedad del COVID-19, pero a final de cuentas tenemos que tener claridad que hay un tema mayor que nos debe siempre tener atentos y que debemos estar atendiendo día a día. Y este es el tema del cambio climático. Tema que tiene que ver no solamente con la salud humana, sino que tiene que ver con la salud del planeta tal y como lo conocemos. De ahí la importancia de, aún en esta coyuntura, en la cual debemos combatir con todas nuestras energías, con todas nuestras fuerzas y recursos, esta terrible enfermedad, pues no debemos dejar de lado también la atención que tenemos que tener sobre el ambiente. Hace un año creo que para todos fue frecuente ver ciertas imágenes que teníamos tal vez mucho tiempo de no ver. Acá por lo menos en Costa Rica se dio el fenómeno de animales que frecuentan el bosque, la selva, ¿verdad? Y cómo comenzaron a reconquistar espacios urbanos, ¿verdad? De un pronto a otro. Tan solo un mes después de que había comenzado la pandemia y el aislamiento, confinamiento, pues la naturaleza comenzó a recobrar rápidamente espacios que, podemos decir, le habían sido quitados por nosotros. Entonces, eso demuestra la fragilidad, ¿verdad?, de nuestra existencia y nuestra sobrevivencia, y la facilidad también con la que la naturaleza podría recuperarse a sí misma y al final de cuentas dejáramos de afectarla. De ahí que nosotros como trabajadores, trabajadoras de sindicatos, de instituciones públicas, tenemos que tener conciencia plena de que este es un tema en el cual debemos trabajar día a día y sobre el cual tenemos que sensibilizar a la población, pero sobre todo a aquellos tomadores de decisiones, ¿verdad?, que no podemos dejar de lado el atender esta problemática. De ahí que mis felicitaciones a la Internacional de Servicios Públicos por seguir pensando, por seguir trabajando en este tema, así como ha venido trabajando en otros temas, y podemos decir en el tema de la coyuntura del COVID-19 mismo. Hay cosas que a veces ignoramos, pero que están ahí. O sea, si nosotros día a día no generamos cambio en la sociedad para tener una relación más amistosa, más empática con el ambiente, pues no podemos tener un futuro seguro en este mundo. Y cuando hablo de nosotros, pues básicamente hablamos de la especie humana, ya que probablemente la vida en este planeta no acabe. Podemos acabar nosotros como especie y con nosotros podemos tomar algunas de estas especies también, pero la vida continuará. La vida tiene esa particularidad, ¿verdad?, de refundarse de acuerdo a las circunstancias, a las condiciones en las que se les va presentando. Pero es claro que nosotras y nosotros tenemos un rol fundamental para asegurar nuestra propia sobrevivencia y así la sobrevivencia de estas otras especies. De ahí que tenemos que particularizar el tema del cambio climático como el problema ambiental de primera índole que estamos enfrentando la humanidad y sobre todo, insisto, en el primer tema de salud pública que vamos a atender. No podemos soslayar el tema ambiental al tema de salud pública. De ahí que para nosotras y nosotros, sobre todo trabajadores de las universidades, es importante poder trabajar de diferentes ámbitos en la concientización y en la sensibilización de la humanidad para tratar de tener ese comportamiento más sostenible con el medio. De ahí que me congratulo que en esta ocasión podamos tener a la compañera María Chávez para abrirnos un poco
los ojos sobre una temática que a lo mejor tampoco es tan conocida en general, ¿verdad? Pero que por dicha en la Universidad Nacional se ha venido trabajando y como se trabaja en otros temas que en un futuro podríamos tal vez tener la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes, y espero de aquí poder tener un aprendizaje para todas y todos nosotros que podamos también trasladar a todas y todos nuestros compañeros. Así que muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Muchas gracias, Álvaro. Y ahora bien, para presentar a María Chávez, permítanme, tiene un extenso currículum. Voy a tratar de ser un poco más breve. María es química industrial, es máster en gestión y estudios ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica y egresada del programa Fundamentos de Tratamiento de Aguas Residuales. Actualmente es investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional de Costa Rica, en el programa Horizontes Ambientales, Innovación y Cambio, y es docente en la Escuela de Ciencias Ambientales. Trabaja desde hace 12 años en la Universidad Nacional y sus publicaciones abarcan temáticas relacionadas con la contaminación de agua y aire en Costa Rica, así como la evaluación de la afectación de estos contaminantes a la población expuesta y el ambiente. Presentada María, te pido que me des un minutito nada más, que pongo tu publicación online, tu PowerPoint, así puedes comenzar tu exposición. Vamos a agrandar la imagen. Y ahí ya, María, te cedo la palabra entonces. Muchísimas gracias, Laura. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Muy honrada de ser parte de esta exposición, de este momento de reflexión acerca de esta crisis que vivimos hace ya algún tiempo, ¿verdad? Y también pues en representación de la Universidad Nacional, específicamente en este caso del Instituto de Estudios Sociales en Población, como bien nos decía Laura, y del programa Horizontes Ambientales. Yo quisiera, antes de entrar en la materia, nada más hacer hincapié en esta reflexión que nos regala Álvaro de que efectivamente el planeta podría seguir funcionando aunque nosotros, los seres humanos, no estemos, ¿verdad? O sea, siempre se encuentra la forma en la que la vida logra prevalecer. Hemos como tenido una actitud durante muchos años donde nuestro interés se ha antepuesto al bienestar global porque nos hemos separado de la naturaleza, ¿verdad? De hecho, se dice los seres humanos y la naturaleza. En principio deberíamos ser algo que esté dentro de la naturaleza, ¿verdad? Somos una especie más. Entonces, bueno, con eso, comentarles que esta presentación tiene un poco de contexto de lo que en Costa Rica se ha venido trabajando desde el 1992 hasta la fecha, ¿verdad? Como qué herramientas tenemos ahorita a disposición, ¿verdad? Y algunas que incluso funcionan para no solo Costa Rica, sino también para la región. Si gusta, pasamos a la primera diapositiva. Laura, muchas gracias. Bueno, inicialmente nos hacemos la pregunta de dónde viene la iniciativa de las huellas de carbono. Si hemos escuchado acerca de estas huellas, cada una y cada uno de nosotros tiene una huella. Con solo levantarnos, prender la luz, estar en este momento en la computadora compartiendo en Zoom, todo esto está generando emisiones de gas de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, hemos escuchado acerca de los inventarios de gases de efecto invernadero, más que todo en instituciones o en organizaciones, pero podemos empezar en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde surgió esta iniciativa? Ahí le pido a Laura nada más si me puede pasar la diapositiva. Y en 1896, este señor que ustedes ven ahí, que se llamaba Svante Arrhenius, nos hizo una llamada de atención y nos dijo que había una influencia del ácido carbónico que estaba en el aire sobre la temperatura de la Tierra, pero no se le dio mayor trascendencia al tema, no, ¿verdad? No se tomó como mucha nota de eso, sino hasta 1988. Si quiere, Laura, ahí podemos continuar. En donde en una conferencia que se llama La Atmósfera Cambiante, que se realiza en Toronto, Canadá, en ese momento, es donde se plantea realizar una convención con respecto a los cambios que está experimentando el clima, ¿verdad? En esa convención que se crea, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esta se negocia y se presenta
en Río de Janeiro en junio de 1992. O sea, vemos que pasan casi 100 años desde el señalamiento que hace Arrhenius hasta que nosotros pues como población decidimos tomar este dato para poder hacer algo, ¿verdad? Ahí pasamos, por favor. Se crean diferentes órganos o instituciones específicas para atender este acuerdo, ¿verdad? Y por ejemplo está el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, por sus siglas en inglés, el IPCC. Se crea la Organización Meteorológica Mundial y también dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Ahora, el IPCC está constituido por científicos que tienen que evaluar diferentes cosas, ¿verdad? Y tiene 3 grupos de trabajo muy específicos que son los que van a estar como tras bambalinas pidiendo o analizando o estudiando qué está pasando en este momento con el cambio climático. Pasamos a la siguiente. Entonces, estos 3 grupos, ¿cómo se dividen dentro de este órgano? El primer grupo lo que hace es evaluar específicamente los aspectos científicos del sistema climático. Ahí se van a analizar los cambios de temperatura, cómo es posible, por ejemplo, un caso que llama mucho la atención, que en la India, en cuestión de 6 horas, tuvieron unas lluvias que era el agua de 3 meses, ¿verdad? En donde se perdieron muchas cosechas, sobre todo de cebolla y de otros cultivos. Todo esto lo analiza el primer grupo de este panel intergubernamental. El segundo grupo lo que hace es estudiar cómo los sistemas socioeconómicos tienen vulnerabilidad. Es decir, estas personas que perdieron el cultivo tienen un impacto socioeconómico, ¿verdad? Entonces, sobre la misma población que los primeros están haciendo la variación climática y haciendo el estudio, los segundos empiezan a investigar cuáles son esas consecuencias negativas y positivas que están ocurriendo con respecto a este cambio y sobre todo que se habla muy, muy poco, y es algo de lo que yo quisiera hablar hoy, el tema de la adaptación al cambio climático, ¿verdad? Porque se hacen muchos esfuerzos por corregir cosas cuando ya, digamos, pasó, ¿verdad? Somos mucho de la parte correctiva, no de la parte precautoria, y también el tema de adaptación es algo que apenas como que se está empezando a entender, ¿verdad? Y el tercer grupo lo que hace es analizar las posibilidades de limitar estas emisiones, ¿verdad? De tener estos acuerdos de que los países con una alta producción industrial decidan reducir en 5% sus emisiones. Eso, que un país decida reducir al 5% sus emisiones, implica un gran trabajo a nivel de tecnología, a nivel de diálogo de los sectores, ¿verdad? A nivel económico también, porque no es tan fácil, porque algo tiene que cambiar con respecto a la operación que los países tenemos en este momento, ¿ok? Entonces, de eso se encarga el IPCC, ¿ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, después de esta convención se firmó el protocolo de Kioto. En este protocolo se establecen lo que había quedado por fuera dentro de la convención, se establece y se firma por algunos países. En Costa Rica se ratifica mediante la ley 8219, que si ustedes la buscan es casi que el mismo texto del protocolo de Kioto, ¿verdad? Lo que se hace es como ratificar y decir, ok, Costa Rica está comprometido por hacer cumplir lo que la convención inicialmente acordó, ¿verdad? Y dentro de este protocolo, a pesar de que en la convención marco habían participado países como Estados Unidos y China, ¿verdad? Con el tema del protocolo de Kioto no se ratifica específicamente por todos los países que habían estado en la convención, que eso también ahí ha tenido como algunas polémicas, y ustedes se han dado cuenta que dependiendo del gobierno que tengan estos grandes países, pues cambia la visión con respecto a pertenecer o no en el tema de cambio climático y de las acciones que se están tomando. ¿Continuamos? Ok, entonces, en el artículo 4 de la ley 7414 se establecen 6 puntos dentro de Costa Rica para poder responder a lo que la Convención Marco de las Naciones Unidas pide, ¿verdad? Entonces, uno de esos puntos es hacer los inventarios nacionales de las emisiones de gas de efecto invernadero. ¿Por qué hablamos de CO2, verdad? Que eso es una pregunta. ¿Por qué si hay tantos gases de efecto invernadero hablamos de CO2? Bueno, todos los gases de efecto invernadero, incluido el CO2,
tienen un tiempo de vida en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que el CO2 tiene un tiempo de vida más largo que los otros, alrededor de 100 años. Cuando hablamos del metano, vive 12 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos una especie de conversión en donde nosotros agarramos estos gases que viven menos tiempo que el CO2 y los multiplicamos por algo que conocemos como potencial de calentamiento global. Ese potencial nos hace más o menos una semejanza entre el gas que no es CO2 con el CO2 para trabajar todo en unidades equivalentes. Entonces, estos inventarios nos hablan de toneladas de CO2 equivalentes, pero ahí se incluyen todas las emisiones que no son específicamente CO2 y que fueron transformadas a CO2, ¿verdad? Eso para hacer esos inventarios existe toda una metodología en donde se realizan capacitaciones para poderlo hacer, ¿verdad? Ese es el primer tema. El segundo es que se formule, aplique, publique y actualice los programas nacionales que están orientados a mitigar el cambio climático. Ahí tenemos un problema porque ahorita vamos a ver que había una buena intención, pero estos programas son de carácter voluntario, ¿verdad? Y al ser de carácter voluntario, esto quiere decir que no necesariamente, si no es regulado, las empresas van a optar por hacer inventarios de efecto invernadero. De hecho, es una locura, o no, no sé, pero hay más organismos privados en Costa Rica que tienen la verificación de carbono neutralidad que los públicos, a pesar de que la iniciativa surge del Estado, ¿verdad? Y esto es porque a nivel privado se ve la posibilidad a nivel de marketing, a nivel de exterior, de comercio, de sello, que sus consumidores optan por consumir, valga la redundancia, estos artículos que tienen una especie de conciencia ambiental en su proceso, ¿verdad? Mientras que en las instituciones públicas que brindan el servicio, no necesariamente existe el tema del marketing. Entonces, por ahí no existe como una presión, ¿verdad? Y bueno, es lo que hemos venido viendo, a pesar de que la carbono neutralidad no se puede usar para promocionar artículos, sí podemos decir, bueno, mi empresa que produce, no sé, refrescos, es carbono neutral o es carbono positivo, ahorita vamos a ver qué significa eso, y eso de alguna manera los hace ser reconocidos por aquellas personas que quieren consumir productos con estas condiciones de producción, ¿ok? Entonces eso por ahí hace que se estimule más que estos inventarios se generen en el sector privado que en el sector público. Otro tema que se incluye en el contexto nacional, promover la gestión sostenible de los sumideros, depósitos de los gases de efecto invernadero que no están controlados por el Protocolo de Montreal. Hay una diferencia entre los conceptos de sumidero y reservorio. El sumidero es la forma natural en la que el ambiente remueve ese gas y lo captura, y el reservorio es donde lo guarda. Si tuviéramos el caso de un árbol, todos han escuchado, me imagino, y todas, que los árboles funcionan para mitigar el cambio climático, ¿verdad? Y que hay que sembrar árboles. Las hojas capturan ese CO2, ¿verdad? Y eso sería el sumidero del árbol, y la corteza del árbol, que se va a empezar a llenar de carbono, es el reservorio, ¿ok? Entonces, eso es la diferencia entre un sumidero y un reservorio a nivel técnico, ¿verdad? Y bueno, parte de las cosas de la gestión de los sumideros es que antes se creía que no se podía talar un árbol porque era como si se liberara todo ese CO2 que en la vida de ese árbol se capturó. Sin embargo, ahora hay estudios que demuestran que mientras el árbol no se queme, ¿verdad? O no se destruya su corteza, ese CO2 en un mueble puede seguir siendo parte de esa madera, ¿verdad? Entonces también se está trabajando en esta parte, no solo de los inventarios de emisiones, sino en los inventarios de captura, o sea, cuánto capturamos en nuestra flora, digamos, en Costa Rica, de estos gases de efecto invernadero que también generamos. Pasamos a la siguiente. Las otras tres cosas que se incluyen es desarrollar y elaborar planes apropiados para el ordenamiento de las zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura. En esto todavía estamos un poco atrasados, no tenemos para todos los municipios planes de lo que son ordenamiento territorial, ¿verdad? Hay algunas, 52 si no me equivoco, que ya tienen planes reguladores, pero las otras todavía no, entonces se tiene que trabajar. También incorporar consideraciones relativas al cambio climático en las políticas, medidas sociales, económicas y ambientales.
Se han incorporado en algunas, todavía no, como les digo, por ejemplo, el tema de inventarios de emisiones no se han como movido en esa área, ¿verdad? Y bueno, el tema 6, que es se han destinado muchos recursos, órganos que son parte de Costa Rica y del Estado, ¿verdad? Para poder generar esta investigación de alta calidad. Pasamos a la siguiente, Laura, por favor. En el eso que no hemos podido cumplir, tal vez pasamos ahí a la siguiente. Y bueno, sí se crea el Plan Nacional de diferentes compromisos, como el tema de ser carbono neutralidad en el 2021, que bueno, llegamos al 2021 y no tenemos pues ni siquiera un porcentaje cercano a alcanzar la carbono neutralidad, ¿verdad? La idea de este plan es que se consolidara la construcción de una infraestructura física y tecnológica de prevención de desastres, que se crea la Dirección de Cambio Climático en el MINADE, ¿verdad? Y que a través de esta dirección se gestionan diferentes cuestiones con respecto al cambio climático, pero todavía nos falta trabajo para poder cumplir. Continuamos. Entonces, se establecen 6, también dentro del contexto nacional, del Plan Nacional de Desarrollo. Esto fue en el 2007, cuando nosotros teníamos el gobierno en este momento de Óscar Arias, ¿verdad? Donde se establecen estos grandes acuerdos que son muy importantes para la parte ambiental, que son una intención inicial, pero que, lo que les decía, después de los cambios de gobierno empiezan a tener importancia otros compromisos y estos no se llevan a cumplir en su totalidad. Entonces se crea una agenda de cambio climático, ¿verdad? En donde se plantea el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, la adaptación, ¿verdad? Como agenda prioritaria a nivel nacional y también internacional. Otra de las metas que perseguía es el liderazgo internacional y se buscaba que Costa Rica se convirtiera en un sinónimo de compromiso con el tema del desarrollo sostenible, ¿verdad? En la región también. Y que se pudieran adoptar políticas de paz con la naturaleza, que ahorita vamos a ver esa iniciativa específicamente, ¿verdad? Y bueno, elaborar y poner en marcha el Plan Nacional de Cambio Climático, que es lo que les comentaba anteriormente. Estas son las primeras 3. Pasamos a la siguiente. Las otras son metas sectoriales, ¿verdad? Que obviamente no podemos tener lo mismo para el sector agricultura, ¿verdad? Que para el sector, no sé, comercio. Tenemos que tener metas por sector porque cada uno de los sectores tiene necesidades específicas y tiene, por ejemplo, uso del agua de una manera y uso de la luz o de la energía eléctrica de otra manera, que sí, podemos mejorar, pero se ocupa investigación y sobre todo se ocupa inversión para el cambio de tecnologías, ¿verdad? Y bueno, el objetivo del Plan Nacional de Cambio Climático, que era maximizar la competitividad, es decir, que ustedes a nivel socioeconómico puedan producir el mismo producto o mejor con menos emisiones, ¿verdad? Es como lo que buscábamos desde el 2007 en el caso de Costa Rica. Pasamos al siguiente. Ajá. Entonces, esta iniciativa que se crea en el 2007, que se llama Paz con la Naturaleza, nos planteaba a Costa Rica en el reto de ser carbono neutral para el 2021 y esto iba a ser liderado o es liderado en principio por el Poder Ejecutivo. Y lamentablemente, como les decía, al ser de carácter voluntario, promovió una brecha entre la parte privada y la parte pública, a pesar de que el Estado costarricense tiene vínculo con la academia y podría eventualmente buscar tesis para trabajos finales de graduación, prácticas profesionales supervisadas, trabajos finales que se relacionen a llevarles a estas instituciones el inventario de emisiones hasta cumplir con una carbono neutralidad. Pero bueno, no ha sucedido así, ¿verdad? Los PGI, que sí son súper importantes y que sí se integraron los planes de gestión ambiental institucional, eso es algo que ahorita sí se regula, ¿verdad? Y que se pide. El aumento de la cobertura boscosa y de las zonas protegidas, que también se alcanzó esta meta. En el punto 4,
nos quedamos un poquito y es la promoción en el currículo escolar y colegial sobre el tema de desarrollo sostenible y la educación ambiental. ¿Por qué? Se metió como parte de la currícula de las escuelas, pero a los profesores y a las profesoras no se les ha dado las herramientas para que ellos puedan llevar esta información a sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, por ahí también tenemos como ese pendiente, ¿verdad? Que tenemos con el punto 4. Continuamos. Y bueno, esta iniciativa contempla el cambio climático como una de las áreas prioritarias, que es a partir de aquí, del gobierno de la República que hubo en este año, en el 2007, que se asume para que Costa Rica sea carbono neutral para la 2021. Por ahí del 2018 estuvieron haciendo varios acuerdos, ahora vamos a ver. Sin embargo, hace poco vi un reportaje que un experto indicaba que no cree que para el 2050 alcancemos esta meta, ¿verdad? Por cómo está planteado. Y el problema es que, como bien lo decía Álvaro, a cómo vamos, ¿verdad? No parece que tengamos otra opción que hacer algo ya, ¿verdad? No nos podemos esperar al 2050. Continuamos, Laura, por favor. Ok, en el acta 056 del 1 de agosto del 2007 es donde se acuerda lo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y esa estrategia para mí sí es muy importante porque no era solo la creación del plan, sino cómo se va a poner en marcha o qué vamos a hacer como país para lograr completar este acuerdo. ¿Lo pasamos, por favor? Y ahí nos hablan de la justificación y los pilares que constituyen esta estrategia. Y aquí vamos a ver cómo muchas veces actuar desde el país no tiene tanto sentido que a nivel de redes, a nivel de la región, ¿verdad? Entonces pasamos la otra, y hay cuatro pilares que responden a la estrategia, pero yo quiero como que nos quedemos mucho con la primera, que es la responsabilidad compartida. Y es que el calentamiento global no conoce fronteras, no es algo que pueda decir, en Costa Rica están haciendo esfuerzos, entonces ahí no voy a ir a inundar a las familias. No, eso no existe, ¿verdad? O sea, así como nosotros vivimos como las consecuencias del estado actual de la crisis climática, si ustedes se van a un país europeo, pueden ver en un recorrido de 3 horas en tren como 3 microclimas diferentes, y también con situaciones bastante complicadas con respecto a precipitación y a sequía, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad compartida, siendo una organización de sindicatos, yo creo que es muy importante que nos quedemos con eso para el qué podemos hacer, que es como parte de la reflexión que voy a hacer al cierre, ¿verdad? La oportunidad desde donde se puede ver la descarbonización con un avance en la economía a nivel competitivo por ser sostenibles y poder producir. El tema de la amenaza, que obviamente actuar ahora es más económico que cuando ya esto avance, ¿verdad? Y desarrollar capacidad y legitimidad para incidir internacionalmente. Se sigue con el proceso de pensar en habilidades internacionales de negociación, de liderazgo, ¿verdad? Para poder como hacer que la región avance. ¿Pasamos? En la parte de mitigación, pues hay un montón de sectores, como les decía, está el de transporte, la energía, el agropecuario, el industrial, el de turismo, etcétera, que cada uno de los sectores tienen que tener una mitigación distinta, ¿verdad? Por ejemplo, los cultivos que se siembran con estos riegos que hay, que esparcen agua por todo lado. Se ha visto, por ejemplo, que una inversión de riego por goteo, donde las gotas que les lleguen a la planta sean específicamente las que la planta necesita, puede ayudar a la mitigación con respecto al cambio climático y a dejar de estresar tanto el recurso hídrico. También la idea es poder identificar cuáles son las fuentes de emisión de cada uno de esos sectores para ver cómo se promueve esta reducción, ¿verdad? Y para eso necesitan identificar las capacidades existentes, porque por supuesto que no es lo mismo, no sé, un gerente de industria a un productor de un cultivo que tiene muy poquitas hectáreas y que realmente no conoce de cuáles tecnologías puede utilizar para poder reducir este impacto. Por eso les decía que también el cambio está en la casa, ¿no? Está en empezar en nosotros. Continuamos, Laura, por favor.
Ahí mismo está el tema de captura, que era lo que les decía. En Costa Rica, pues existe un parque donde se hacen como, hay parques de paneles solares que vienen en Guanacaste, ¿verdad? Hay parques eólicos, también existen grandes hectáreas boscosas dedicadas a la parte de captura y venta de bonos de carbono, que para eso existe una institución en Costa Rica también que lo regula. Y bueno, si se compara en los últimos 20 años, la cobertura boscosa sí ha aumentado en el país, ¿verdad? Sin embargo, nosotros somos un país con muy poca gente en el territorio que tenemos, entonces quizá es sencillo poner en práctica este tipo de mecanismos, más sin embargo hay que ver qué pasa en países de la región donde tienen mucha más urbanización y donde tienen muchas más personas para el tema de captura de CO2. Pasamos. Hay un estímulo a la regeneración natural antropogénica y eso es como poder permitir que una finca o un bosque que fue cortado o intervenido pueda regenerarse de forma natural, ¿verdad? En principio, la diversidad que podrían tener esas especies podrían ayudar a que la captura de CO2 sea mucho mayor que si nosotros intervenimos y sembramos todos los palitos de la misma especie. Yo tuve la oportunidad de visitar una selva artificial que construyeron, digamos, en Alemania. Digo construyeron porque ellos sembraron los árboles a una distancia establecida, eligieron las especies. Y resulta ser que por las especies ser casi que de la misma familia, llegó un escarabajo que comía la madera y cuando venía el viento se partían los árboles. Y la falta de diversidad estaba acabando con la selva, ¿verdad? Entonces es muy importante que en nuestra región, que existe tanta riqueza a nivel de árboles y a nivel de especies y a nivel de flora, podamos permitir esta regeneración natural para poder enfrentar o mitigar el cambio climático. Continuamos por ahí. Y bueno, se insta mucho el tema del desarrollo del mercado de carbono. Como les decía, existen parques eólicos, existen parques solares, en donde podemos llevar estas ventas de captura de CO2 y que la persona que está desarrollando este mercado de carbono o las personas puedan tener una remuneración económica, mientras que otras personas puedan compensar esta huella de carbono que se está generando. Esta es otra de las cuestiones de mitigación que se nos pide. Continuamos por ahí. El tema de la adaptación, como les decía, es algo que se ha trabajado muy poco, ¿verdad? Y que es sumamente necesario, y es ver cómo los sistemas naturales y humanos pueden llegar a, no sé, a establecer una relación. Hay unas zonas en Costa Rica que sufren inundaciones todos los años, en donde la población lo que hizo para adaptarse fue levantar las casas, ¿verdad? En pilares, y tener como las viviendas ahí para cuando el río se desborda. Ahí hay otros problemas, como por ejemplo el saneamiento, que no se puede hacer de una manera convencional porque no hay ningún sistema que pueda trabajar si se inunda cada cierto tiempo, ¿verdad? El saneamiento de las aguas residuales o de las aguas negras. Pero la adaptación básicamente nos habla de eso, de proyectarnos un poco más hacia el futuro y ver cuáles zonas van a desaparecer por el derretimiento de los polos, por el aumento del nivel del mar y empezar a tomar acciones antes de que esta población sea afectada por la inundación, ¿verdad? Entonces, se tiene que trabajar en proyectos de adaptación, pero apenas se está iniciando con esto. Eso es importante. Y viene desde el 2007. Se construyen métricas para poder diseñar sistemas de huella de carbono. Yo ahora les voy a pasar un link al chat donde ustedes van a poder hacerlo más tarde. Cada quien va a poder sacar su huella de carbono en su casa o en su familia o en su núcleo para que veamos que estas métricas nos ayudan a entender cómo nuestras acciones pues efectivamente y se involucran en esta cuota que tiene la crisis climática por CO2, ¿verdad? O por gases de efecto invernadero. Cuando hacemos un viaje en autobús, cuando hacemos un viaje en carro y cuando hacemos un viaje en avión, los tres tipos de transporte están generando, pero en diferente medida, ¿verdad? Y eso son cosas que tal vez nosotros no conocemos. Entonces, para eso se diseñaron como un sistema estandarizado de cómo hacer los cálculos, ¿verdad? Para que todo el mundo lo pueda aplicar igual y también cómo implementarlo. En Costa Rica no existe una certificación de carbono neutral, existe una verificación de carbono neutral. Es decir, si, por ejemplo, don Oscar hizo un inventario, yo voy y le verifico que todos sus cálculos y todo lo que él ingresó sea correcto.
y puede tener su verificación de inventario, ¿verdad? Pero no es que yo le voy a dar un título y él va a poder poner un rótulo que diga que él es carbono neutral. No, no funciona para eso. Se trabaja más desde la conciencia ambiental que desde la venta de la certificación, ¿verdad? Pasamos, Laura, por favor. Bueno, estas métricas pueden evaluar el grado de competitividad de los sectores, también el riesgo, ¿verdad? Pero sobre todo la idea es incorporar información para poder meterla en el sistema de métrica de toma de decisiones del país. O sea, si el país dice, bueno, vamos a reducir en tanto por ciento las emisiones a partir de esto que tenemos, o sea, los compromisos con los que las organizaciones han entrado al programa son muy estrictos, están reduciendo 5% de emisiones todos los años, entonces pueden tomar decisiones para tomar otros objetivos para largo plazo o mediano plazo. Continuamos. ¿Y qué se está haciendo en Costa Rica recientemente por esta crisis climática? Bueno, hay diferentes esfuerzos. Si quiere pasamos ahí, Laura. Gracias. El programa País Carbono Neutral 2.0, ahorita les voy a contar un poquito más. Está el acuerdo de Escazú. Está también la inversión en investigación y adaptación del cambio climático, que les decía que existe mucho en la academia y en las universidades, ¿verdad? Pasamos un momentito para hablar un poco de lo que es el programa País. Este programa se lanza el 28 de mayo del 2018. Antes de eso existía el 1.0, ¿verdad? Y este nos trae 5 niveles de verificación para ver si se incentivan a las instituciones a entrar al programa. En el primer nivel es hacer el inventario y eso se llama carbono inventario. El segundo es hacer reducción con respecto a mi inventario. Para eso ocupo 2 años, uno en el que conozco cuánto genera y otro en el que tomo acciones y mido cuánto genera. Ese es el programa carbono reducción, que es el segundo. El tercero es carbono reducción plus, que es cuando yo todavía reduzco más, me establezco una meta y reduzco más. El tercero es carbono neutralidad, cuando lo que yo produzco y lo que compenso menos lo que reduzco me da 0. Ese es carbono neutral. Luego existe carbono positivo, que ese sería el quinto. Y el carbono positivo es cuando además de compensar todo lo que yo genero, compro más bonos de carbono o tengo una hectárea muy grande con muchos árboles y logro reducir aún más de lo que yo genero, ¿verdad? Entonces, este programa ha incentivado a que aquellas empresas privadas que ya estaban en el primer programa País, ahora vayan hacia la certificación, hacia la verificación número 5, que es el carbono positivo, ¿verdad? Siguen siendo estrategias a nivel de competitividad y de producción. El acuerdo de Escazú, que es el que continúa. Este acuerdo se firmó el 4 de marzo del 2018, sin embargo se acaba de ratificar el Día de la Tierra, el 22 de abril en Costa Rica, y es un acuerdo donde se respalda el trabajo de los ambientalistas, no sé si esa palabra sea correcta, digamos, voy a decir ambientalistas y expertos en ambiente porque siento que son perfiles distintos, en donde se ha visto, ¿verdad?, que se les ha hecho intimidación, acoso, persecución. Entonces, este acuerdo lo que hace es tratar de proteger a estas personas y brindar una transparencia en el acceso a la información. Si ustedes leen el acuerdo, es una muy buena intención. A mí me quedan muchas dudas acerca de la metodología, por eso vamos a ver ahora que se ratificó cómo se va a poner en práctica, sobre todo para sectores vulnerables, en el caso, por ejemplo, de territorios indígenas, que se ha visto mucho, ¿verdad? El tema de la persecución, han habido asesinatos de líderes indígenas, ¿verdad? Entonces, ahí hay cosas como que a nivel personal siento que empezamos muy bien, pero que necesitamos ponerlo en práctica para ver cómo se van a resolver, ¿verdad? Desde ahí. Y por supuesto el tema de la academia. Este acuerdo se llama Acuerdo de Escazú porque se firmó en la ciudad de Escazú, Costa Rica. En ese momento creo que habían 24 países, ahorita ha sido ratificado por 12 y bueno, estamos a la espera de que los otros 12 ratifiquen también, ¿verdad? Pero es un acuerdo que básicamente habla del acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, ¿verdad? O sea, sigue siendo para toda la región. Lo único es que se firmó en Costa Rica y por eso se llama Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Entonces, en este caso, a pesar de que se firmó el 4 de marzo del 2018, no entra en vigor sino hasta en Costa Rica, hasta hace menos de un mes, que se hizo en el marco del Día de la Tierra. Y bueno, lo que sigue para mí es la parte más importante, cómo los sindicatos
tienen la capacidad o tenemos la capacidad de influir en materia de crisis climática? Bueno, yo creo que los sindicatos somos un centro o una gran masa con un poder tremendo de organización, ¿verdad? Entonces, así como se establece que muchos de los que estamos en sindicatos respondemos a servicios públicos que se esperan ver muy afectados en el futuro, ¿verdad? Y que van a demandar condiciones laborales de mucho estrés. Yo pienso que antes de mirar como más el futuro, tenemos que tratar en este momento, con estos espacios, de buscar acciones para organizarnos, incluso en nuestros propios sindicatos, sobre qué hacer con respecto a la crisis climática, ¿verdad? Y para eso podemos empezar con iniciativas como el tema del recurso hídrico, reducir la dotación que estamos teniendo de agua al día, el tema del consumo eléctrico, hacer conciencia, por ejemplo, entre las mismas casas sindicales, qué tipo de lámparas o de iluminación estamos utilizando, qué está pasando con los residuos sólidos, ¿verdad? Toda la parte de organización que nosotros podríamos tener en este momento, yo pienso que puede aplicarse para desde ahora empezar a tomar acciones y no esperar a que llegue ese momento en el que tal vez sí las condiciones de trabajo de las personas que están en servicios públicos van a ser pues muy complicadas, como el caso de los trabajadores de la salud en esta pandemia, ¿verdad? Que ya se ha visto, el tema de las personas que trabajan en, bueno, en este caso en una institución como la AIA, que es la que brinda el recurso hídrico en Costa Rica para consumo humano, y ver de esta manera, que es como la reflexión de cierre, cómo nosotros dentro de nuestro poder organizativo podemos convocar estas masas para poder trabajar en esta temática, y por eso estoy muy agradecida con esta invitación, porque efectivamente un espacio como estos le pone a uno un reto, ¿verdad? Bueno, y desde mi área, ¿yo qué puedo hacer, verdad? Si, por ejemplo, yo soy, no sé, una trabajadora de ciencias económicas, ¿yo qué puedo hacer? Si eso es, era como que se desintegra un poco porque la disciplina tal vez no lo abarca. Todos y todas podemos hacer acciones para mitigar el cambio climático. Lo importante es empezar ya, ¿verdad? En este momento, porque más bien ya nos está agarrando como tarde. Y por supuesto que, bueno, yo estuve leyendo por ahí un documento que es de la PSI, donde se establece cuál es el rol de los sindicatos con respecto a la crisis climática y a estos tipos de, de condiciones que se requieren para estas personas, ¿verdad? Que me parece súper bien. Pero también creo que hace falta meternos un poquitito en el quehacer de ahorita, ¿verdad? Y eso es como algo de lo que yo quería dejarles después de todo este contexto. En Costa Rica empezamos desde 1992, ya pasaron casi 30 años, ¿verdad? No esperemos que pase más tiempo porque realmente no lo tenemos, y ojalá que también los países de la región puedan como sumarse a este esfuerzo. Y esa sería mi presentación. Agradezco mucho la invitación y quedo atenta por cualquier duda o comentario. Muchas gracias, María, por tan interesante y llena de información tu disertación, por compartir con todos y todas nosotras tus saberes. Para ello, entonces, ahora invito al compañero Óscar Delgado Cuadra, quien es secretario nacional de Capacitación, Cultura, Deporte y Relaciones Públicas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Nicaragua, la FESITUN, a que exponga en este momento comentarios sobre la exposición de María Chávez. Gracias, Óscar. Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras de Centroamérica, Latinoamérica, miembros de la ISP. Para mí es un gusto poder participar en otro evento más organizado por ISP Centroamérica y viendo y apoyado por Laura allá al Cono Sur. Comenzaría un poco, y me encantó lo último que dijo María, sobre que los sindicatos podemos y debemos convocar a las masas sobre esta temática. Es a raíz de eso, y lo recalco cada vez que puedo, el agradecimiento al compañero Óscar Rodríguez, ya que hicimos una pequeña encuesta, y digo hicimos porque la hice apoyado con él, qué estaban haciendo los sindicatos en Centroamérica. Y María, le puedo decir, Costa Rica y Nicaragua fueron los que más contestamos. Hoy recibí un documento, y muy temprano agradecí a Óscar, un documento de que Honduras está dando un paso gigante con un documento que está haciendo, En ese respecto, como decía María, lo fundamental es que los sindicatos podamos convocar, y ya lo estamos haciendo, como por ejemplo
Capacitaciones sobre acciones tangibles y directas. Puedo decirte ahorita. Planes de reforestación, lo que mencionaba sobre la captura del CO2, tanto en Centroamérica. Somos muy, gracias a Dios, nos bendijo Dios con estar en el centro de las dos Américas, aunque nos digan, y tenemos todavía virgen, entre comillas, áreas verdes, pero estamos reforestando. El ahorro, aunque es cambio climático, pero el ahorro de agua es muy influyente para poder hacer algo en este cambio. Tomé mucho en cuenta lo que mencionaba la compañera sobre que sin los sindicatos, sin organismos como la ISP que nos unen y podamos escuchar y ver los ejemplos de los demás, no vamos a poder avanzar mucho. La diversificación de las capturas de carbono, como mencionaba María, para la captura del CO2 en Costa Rica, ya en otros países lo están realizando muy enormemente, tenemos los ejemplos, y es ahí donde fundamentalmente creo yo que puede estar el cambio para poder hacer. Yo felicito muy enormemente lo que hace Costa Rica en sus planes de trabajo. El gobierno de Nicaragua hasta el momento está haciendo muchas leyes iguales para mitigar y poder avanzar en eso. Pero como ocurre en todos los países, me puse a estar revisando un poco, se están elaborando planes nacionales del cambio climático, donde se menciona, y lo mencionaba María, el consolidar las diferentes construcciones de infraestructura física y tecnológica. Están creándose muchos parques ahora eólicos. Nicaragua, y lo menciono, es mi tierra, la quiero mucho, estamos en el centro, estamos utilizando mucho el uso de energía, y no de ahora, de hace tiempo, de la geotermia. Es decir, estamos viendo documentos en el que estamos, precisando de que muchos generan electricidad dependiendo de de combustible fósil, carbón, petróleo y diésel. Centroamérica, gracias a Dios, como le digo, estamos bañados por una bendición de que nos estamos adaptándonos a paneles solares. Yo por lo menos he viajado gracias a esto a El Salvador, a Costa Rica y aquí propiamente en Nicaragua, y ya los parqueos de vehículos, los estacionamientos, en vez de ser techos de metal o algo, están siendo de paneles solares para utilizarlos como apoyo energético en su trabajo. Sí, ya estamos viendo ese cambio. Nosotros, los países chicos, y digo chicos pequeños, de millones, menos de 10 millones o 20 millones, estamos mejorando nuestra forma de vida adaptándonos más rápido. Y es ahí donde podemos mejorar enormemente ese efecto de que casi el 30% mundial todavía usa ese tipo de combustible fósil. Me enmarco también en lo que decía María, es la mitigación. Tenemos que hacer planes de trabajo. Gracias a Dios los sindicatos de Centroamérica afiliados a ISP, no solo de educación, que es mi área, ni CITUN, muchos están viendo eso en sus contratos de convenio colectivo, aquí le decimos convenio colectivo, que están agregándolo de manera de que se están haciendo normas para que puedan ejecutarse dentro de las universidades o dentro de las instituciones. Como le digo, la encuesta que hicimos alrededor de muchos sindicatos de la ISP en la subregión de Centroamérica, me dejó, lo sincero, muy asombrado de que yo pensaba que solo Costa Rica y Nicaragua estábamos trabajando en eso. Todo Centroamérica, todo lo que estamos perteneciendo a ISP, estamos trabajando dentro de los convenios colectivos, algo para poder mitigar lo que presentaba María. Sin nosotros no podríamos hacer nada. En lo particular, me llamó mucho poderosamente la atención y agradezco a María su muestra. Es sobre, digamos, yo lo entendí como un análisis FODA, que fue la responsabilidad compartida, la oportunidad, la amenaza y el desarrollo. Sería bueno, lo dejo aquí en la visión digital virtual, de cómo poder hacer un programa de ver qué estamos haciendo cada sindicato miembro de la ISP de Centroamérica, y no sé si hasta se nos une con OSUR, en qué estamos haciendo los sindicatos en ese tipo, como esa cruz o esa llave, pues, de qué podemos hacer. Nosotros sí sabemos que si compartimos la responsabilidad, podemos salir adelante.
No solo decir, es como nos dicen, si yo puedo hacerlo todo solo, algún momento voy a caer, pero si nos unimos entre varios, tenemos más ideas, podemos pensar un poco más, podemos ver aquellos puntos que pueden estar, como decimos aquí en Nicaragua, no sé si han visto los caballitos cocheros, que se les pone algo aquí para que caminen recto. Yo pierdo esta visión, pero al unirnos varios, podemos dejar de solo enfocarnos en uno, vemos una visión global y compartir todas esas buenas ideas que sería bueno para la implementación de soluciones a corto, mediano y largo plazo. Todos los sindicatos, todos nosotros tenemos una oportunidad todavía de dejarle un buen clima o un buen planeta a las generaciones futuras. Aquí vemos gente del comité joven que sería bueno si lo tienen en su trabajo, en su agenda, el qué poder realizar a futuro. No digo el país, pero hoy casualmente, antes de la charla, estaba tomando mi desayuno muy a las 6 de la mañana y oí que un país europeo aprobó su ley de cambio climático, pero todas las metas las está enfocando para el 2040 y 2050. Estamos hablando de ahorita 30 años todavía, ver qué resulta. Yo digo que las acciones serían hoy, no mañana, y con mitigar y unirnos entre todos podemos hacer un poco mejor. Felicito a la compañera, felicito a todos los que estamos aquí pendientes porque nos interesa y mejorar y dejar un clima un poco mejor. Ustedes me miran aquí con chaqueta y estoy dentro de una oficina a 15 grados que al salir aquí afuera el clima está a 37 grados, que no debería. Antes era un poco más bajo, era 30 pues, pero ahí creo que en nosotros, los sindicatos y organizaciones como la ISP, podría ser escuchado a nivel de organismos internacionales. Y cierro con lo siguiente. Juntos contribuimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable. En nosotros mismos, en nuestros sindicatos y en nuestras instituciones, podremos tener el cambio. Tomar conciencia es tomar acción. Gracias. Muchas gracias, compañero Oscar, por tu intervención. Y ahora sí, me toca el turno de presentarles la caja de herramientas, Toolkit, el manual diseñado por la Internacional de Servicios Públicos. Pero antes de pasar a mi presentación, permítanme compartirles un video realizado por la Internacional de Servicios Públicos en lo que refiere al cambio, a la caja de herramientas. A ver, ya lo tengo acá, a ver si lo podemos ver. ¿Se ve ahí? No estás compartiendo pantalla todavía, Laura. Ah, mira, el tema es que a ver ahí. Ahora sí. Ya lo tenemos, denme un segundito. Lo vamos a hacer así, como muy... Lo he perdido. Bueno, vamos a hacer una cosa, para no perder el tiempo. Luego lo dejamos como final de la actividad y vamos a avanzar con esto de la caja de herramientas. Tengo que hacer todo el trabajo de presentar y hacer la logística de la actividad también. A ver, la caja de herramientas, Toolkit, este manual, fue diseñado por la Internacional de Servicios Públicos. Casi en momento se editó al momento de que estaba generándose la pandemia, en principios del año 2020. Estoy intentando sacar mi barra de tareas para poder... acá estamos. Esto quiero hacer. Así queda más prolijo. Ahí, ahora sí. Bien, entonces, este manual, como bien les decía, se editó prácticamente a comienzos de la pandemia y tiene el objetivo de que los y las dirigentes sindicales de los servicios públicos tengan esta herramienta como un manual de fortalecimiento, de formación y capacitación para los y las dirigentes sindicales en la cuestión de la crisis climática y poder enfrentar entonces los avatares de la cuestión de la crisis climática y cómo fortalecer los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos, los derechos de los trabajadores de los servicios públicos y cómo mejorar nuestra casa común, que es el planeta en el cual todos habitamos.
Este manual consta de, vamos a hacer un repaso por capítulo breve, la idea es que ustedes lo lean, entonces vamos a contar, les voy a contar de qué trata cada capítulo de este manual. Estas 8 secciones que comienzan el manual de, yo le digo caja de herramientas, no le digo toolkit, desde la caja de herramientas, lo que marca es la importancia de cuál es el origen de la crisis climática, cuál es el papel que desempeñan los servicios públicos para poder mitigar esa crisis climática y cómo también puede elaborar políticas de acción para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hace una mirada también a nivel internacional de qué hacen los organismos internacionales, como por ejemplo la ONU, cuáles son las actividades y las iniciativas que va llevando adelante la ONU para poder a nivel mundial y sus países miembros mitigar la cuestión climática, y sobre una mirada también de qué hace cada gobierno local. Es decir, nosotros no solamente tenemos como organización internacional tener una mirada puesta en nuestros países, sino también cuáles son esas acciones internacionales que se llevan adelante que puedan generar el apoyo también a las políticas que se vayan llevando adelante desde la Internacional de Servicios Públicos. También tiene un análisis de profundidad en las repercusiones que tiene la cuestión climática sobre los trabajadores de los servicios públicos, como bien dijeron María y Óscar en su momento, los trabajadores de la salud, por ejemplo, muy agravada esta situación por la pandemia, y también el rol principal de qué debemos hacer desde los sindicatos, desde cada organización sindical, para poder elaborar esta agenda común que tenemos que tener para rediseñar políticas sindicales a favor del ambiente y que sea una cuestión transversal. Vuelvo a repetir algunas cosas que ya se dijeron, pero son justamente las intenciones también de esta caja de herramientas. Los convenios colectivos de trabajo son nuestras herramientas sindicales para poder incorporar y ampliar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de las condiciones y medio ambiente de trabajo. No solamente esta visión antropocéntrica que hay que tener también de la cuestión climática, ¿no? Nosotros como seres, individuos e individuas de este planeta, cómo es nuestro hacer cotidiano desde nuestro hogar, nuestro ámbito laboral y en cada organización de la cual formamos parte, qué hacemos en favor del ambiente y qué no estamos haciendo en favor del ambiente. Entonces, es muy importante poder llevar este tema transversal a todas las agendas sindicales de nuestros sindicatos latinoamericanos, mundiales también, en favor del cuidado del medio ambiente. En el capítulo, en uno de los capítulos donde hace hincapié sobre la actividad humana, esto que les decía recién, ¿no? Que es lo que hacemos, cómo nosotros también estamos colaborando con nuestras acciones individuales y colectivas al calentamiento global. Sabemos que a fines del siglo XIX la actividad económica humana estuvo centrada en Europa y América Latina, y esto ha provocado este accionar de estos dos sectores del planeta, un aumento masivo de los gases de efecto invernadero. Y esto lo que ha provocado entonces es una composición diversa, de un cambio de la composición de la atmósfera de nuestro planeta. Este capítulo se basa en contar entonces cuál ha sido ese proceso en donde justamente el calentamiento global ha transformado nuestra atmósfera y nosotros como habitantes de este planeta sufrimos las consecuencias de ello. Recién le contaba a Óscar antes de comenzar la charla, en Buenos Aires estamos en el otoño, acá debería ser muchísimo más frío del que está haciendo, y la semana pasada hizo 25 grados. Cosas que nos encanta, a mí me encanta no tener frío, pero no está bien que a esta altura del año esté haciendo calor en mi país. ¿Por qué el cambio climático es importante para los servicios públicos? Porque se centra en estos puntos que tenemos aquí, que yo tengo aquí a mi derecha: la seguridad alimentaria, el suministro de agua, el saneamiento, ay, perdón, se me escapó, porque le di con la ruedita, ahí está. El saneamiento y las condiciones de trabajo y la negociación colectiva. El impacto del cambio climático es cada vez más evidente en todos nuestros países.
Y los principales riesgos que se están planteando tienen que ver con la salud de los seres humanos. La seguridad alimentaria, el suministro de agua, la escasez de agua, y cómo los privados van en búsqueda de los sectores de nuestro planeta en donde hay mucho caudal de agua y quieren apropiarse de esa agua, que es un derecho humano, no solamente es un servicio público, el agua es un derecho humano, y sobre el saneamiento. Esto significa entonces que todas las personas del mundo van a necesitar servicios públicos más fortalecidos y de mejor calidad y en mayor número, porque vamos a tener que entonces enfrentar una diversidad de dificultades que nos plantea esta crisis climática, la cual todavía no estamos pudiendo revertir en su totalidad, un desafío muchísimo más grande para los servicios públicos. Entonces estamos hablando de servicios públicos universales. En el caso que esto no se pudiese lograr, vamos a tener muchísimas dificultades, que algunas se plantearon anteriormente. Por ejemplo, va a haber una disminución inevitable de la calidad de los servicios públicos, la población en general se va a ver afectada y los servicios públicos van a tener que ser reestructurados según el contexto del cambio climático que se esté dando en este proceso. Por ello es que es importantísimo este tipo de actividades que estamos llevando adelante y que estamos ampliando a todos los países de Latinoamérica, de la Internacional de Servicios Públicos, para poder tener una agenda común de trabajo. Esto que se hablaba antes, ¿no? El FODA, las fortalezas y las debilidades. Saber cada uno de nosotros qué estamos haciendo en nuestros sindicatos, qué están haciendo en sus países para tener una agenda común. Si bien nuestras geografías y nuestras naturalezas y nuestros climas pueden ser diversos, hay temas que son transversales a nuestros países y ahí es donde tenemos que también tener el lápiz a punto para poder tener una agenda de trabajo en conjunto. Uno de los capítulos también hace hincapié en lo que tiene que ver con la ONU y el convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, el cual, como antes también lo nombró María, aprobado en el año 1992 por 195 países, habla de 4 principios. Tiene un concepto, un principio que adopta esta convención, que es la de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y sus capacidades respectivas. Cuando habla de comunes, esto quiere decir que justamente todos los países tienen que tomar el cambio climático como una cuestión común para todos por igual. Y que la responsabilidad, independientemente de la diversidad que pueda existir, geográfica, política, económica y financiera, todos tienen que asumir una misma responsabilidad para poder enfrentar la crisis climática. Y en cuanto a las capacidades, también tiene que ver con las capacidades de estos países, desde lo tecnológico, lo financiero y lo económico, los recursos materiales que también tenga para poder diseñar políticas en función de la defensa del ambiente. En términos sencillos, esto sería que los países más ricos y los más contaminantes, que no siempre son los dos los mismos, pueden ser uno sí y otro no, son los que deben tomar las medidas para poder mitigar entonces la crisis climática. Aquí entonces en este capítulo lo que se hace es hablar sectorialmente de la crisis climática y de los sectores que integran la Internacional de Servicios Públicos, en cómo la crisis climática afecta a cada uno de estos sectores. Yo le puse una breve reseña debajo. Al de salud le agregué el COVID-19, que al momento de hacerse el manual no figuraba, pero justamente la pandemia a todos por igual nos ha lastimado, pero ha profundizado muchísimo más y ha dejado tanto las fortalezas como las debilidades del sector público sobre la mesa. Y los trabajadores y las trabajadoras de este sector son los que, de todo el conjunto, entiendo, son los que en peor situación están atravesando la pandemia, en la situación laboral y en la situación de salud también, exponiendo su vida al cuidado y el querer mantener en vida a sus conciudadanos. Y aquí en este capítulo se hace una reseña de la importancia de la vinculación sindical que tenemos que tener con las organizaciones, con las ONG, con las organizaciones no gubernamentales internacionales. Es decir, que no solamente tengamos una agenda
circunscripta al relacionamiento intersindical, sino también que podamos tener las organizaciones civiles dentro de nuestros equipos de trabajo para poder tener una agenda común. Somos todos habitantes de los mismos países, somos todos habitantes de los mismos continentes, entonces de eso se trata, poder compartir experiencias y fortalecer aquellas acciones políticas y sindicales de las organizaciones afiliadas a la ISP en vinculación con organizaciones no gubernamentales. Y por último, hay un capítulo que, como les conté al principio, este manual tiene como objetivo general la formación de dirigentes y dirigentes sindicales en la cuestión climática. El último capítulo, que consta de 7 módulos, está pensado con diferentes actividades de formación para dirigentes sindicales en la cuestión climática y con los temas que aquí se pueden observar. Es un interesantísimo desafío el que estamos, independientemente de que sabemos que muchos de los sindicatos de nuestra región latinoamericana trabajan mucho y fuerte sobre la cuestión climática, pero entiendo que es un interesante desafío y que, como bien dice la ISP, el cambio debe ser ya, tenemos que accionar ya, no podemos esperar más. En el mientras tanto todo sigue pasando. Hoy, por ejemplo, escuchaba que Tesla, una empresa que hace autos electrónicos, deja de participar de la economía del Bitcoin porque aducen esto que decía María antes, ¿no? Cómo la tecnología también emite gases y son perjudiciales para el ambiente. Estrategia o no estrategia de esta empresa, hoy salió con este anuncio que deja de utilizar entonces el Bitcoin por el cuidado del medio ambiente. Independientemente de aquello de todo lo que estamos pensando y diseñando para fortalecer nuestros trabajos, para tener un mejor planeta para todos, para nuestro presente, nuestros hijos y nuestros nietos, también tenemos que, entiendo, vincular fuertemente que todo esto es para también mejorar los servicios públicos de los cuales formamos parte como trabajadores y trabajadoras, de ofrecer mejor calidad de los servicios públicos para nuestros ciudadanos y ciudadanas, y que todos esos servicios públicos, al estar integrados por trabajadores y trabajadoras, que esa crisis climática, que esas condiciones y medio ambiente de trabajo que no se dan, tenemos que luchar porque eso suceda, porque también un trabajador o una trabajadora trabajando en buenas condiciones de trabajo, haciendo un buen uso de sus recursos naturales y materiales, también colabora en lo individual, en lo colectivo, entonces a poder vivir en un planeta sano. Esto es la presentación de la caja de herramientas. Yo lo que puedo hacer es, mientras resuelvo mi cuestión técnica, pasar entonces a las preguntas que quieran hacer, a las intervenciones que quieran hacer, pidiendo la palabra, levantando la mano o por el chat. Y antes de cerrar la charla, les muestro el video que los compañeros de la Secretaría Regional de Brasil han hecho para la caja de herramientas. ¿Quién desea hacer Laura, alguna si intervención? me permites, Adelante, Oscar. Sí, gracias. Bueno, mientras se animan las compañeras y compañeros, reiterar el agradecimiento a María y a Oscar por sus comentarios y por este esfuerzo de síntesis que hace Laura respecto a esta caja de herramientas que me parece que es muy importante. Quisiera aprovechar la ocasión simplemente como para refrendar algunos aspectos importantes que ya fueron tocados, pero que es necesario subrayar un poco más y que tiene que ver como conclusión o como, digamos, una premisa fundamental como resultado de esta actividad, la necesidad de colocar, reitero, en la agenda sindical nuestro desafío frente a la crisis climática y cuáles son específicamente o podrían ser puntualmente las acciones sindicales a seguir. Y eso tiene que ver con, en primer lugar, definir una política sindical proclive a la promoción no solamente de los efectos de la crisis climática, sino también de la protección de los defensores de los derechos ambientales, que era algo que María tocó como parte de las implicaciones más importantes del Acuerdo de Escazú. Y eso me lleva también a decir, compañeras y compañeros de nuestra subregión,
que nosotros en esta parte de la región de América Latina vamos a impulsar con mucha fuerza y a promover también una campaña por la ratificación del Acuerdo de Escazú, que reivindica, como dijo María, 3 aspectos fundamentales. 1 es el acceso a la información. 2 es la participación pública. Y 3, los temas que tienen que ver con la justicia ambiental, precisamente tratando de salvaguardar a todas aquellas personas, sean especialistas, activistas, líderes campesinos, indígenas o de pueblos originarios que defienden sus territorios por estar bajo amenaza de despojo de los mismos por intereses económicos importantes en los diversos países a partir de que las grandes compañías cada vez más quieren cooptar nuestros recursos naturales para enriquecer los bolsillos. Y en ese sentido, compañeras y compañeros, pues como tercer elemento importante, yo quisiera resaltar la necesidad y aquí tenemos mucha gente que no siendo académicamente experta, tienen mucha praxis en el tema de la defensa de los derechos ambientales desde sus comunidades y sus territorios. Y me refiero a compañeros de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, también México y República Dominicana, cuyos países, y todos lo sabemos, son muy vulnerables a los impactos precisamente que tienen que ver con los cambios climáticos y lo que conlleva en cuanto a desastres naturales, tal y como se expuso. Y en ese sentido, aprovechar esos saberes, como lo mencionó Laura en algún momento, compartir esos saberes, compartir esas experiencias y sobre todo, cómo podríamos de alguna manera poder acrecentar nuestra capacidad de influencia o de incidencia para que haya una mejor, digamos, práctica política de la sociedad y también del país y desde los sindicatos sobre los temas de protección del medio ambiente a partir de este intercambio de conocimientos, saberes, experiencias, etcétera, etcétera. Bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad como para señalar estos 3 aspectos que me parecen importantes que fueron tratados tanto por María como por Oscar y por Laura. Y vamos a continuar en esta reflexión semanas más adelante, compañeras y compañeros. Gracias, Oscar. No tengo pedido en el chat. Laura, perdón, y se me olvidaba hacer una sugerencia a la caja de herramientas. Me parece muy propicia digamos, la ocasión en este contexto de que, como dijo María, que desde el pasado 22 de abril entró en vigor el Acuerdo de Escazú, que este es un elemento que vamos a tener que introducir como información y conocimiento y cómo podemos aplicar el Acuerdo de Escazú. Eso es una recomendación que yo quería hacer desde hace rato, pero aprovecho la ocasión para hacerlo. Perfecto, gracias, Oscar. Ya lo anoté. Muchas gracias. ¿Algún compañero o compañera que quiera? Acá, Fernando José. Está muteado, compañero. No se lo escucho. Perdón que lo tenía apagado el micrófono. Ahora sí. Fernando José Mojica, soy miembro del CITUN, funcionario de la Universidad Nacional. Quiero, con todo respeto, discrepar un parte con María Chávez, porque creo que a María se le olvidó que hay otras 2 convenciones de las Naciones Unidas que tienen que trabajar en conjunto, que es la del cambio climático, la de biodiversidad y la de degradación y pérdida de suelos. Esas 3 convenciones ya en Costa Rica estábamos trabajando unidamente para el cambio climático. Y hay una experiencia real en la cuenca del río Jesús María, que son 36.000 hectáreas, donde ya los productores
y las 5 universidades públicas con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y la sociedad civil se está trabajando para empezar a mitigar. Hemos encontrado que en Costa Rica fijan más carbón los suelos que la parte forestal. Ya tenemos un mapa a nivel nacional para la fijación. Ya tenemos una metodología para la capacidad de uso conforme de los suelos, que es parte de lo que estaba diciendo María, como ella lo llama, adaptación. Eso se ha trabajado durante 10 años. Ya es un decreto ejecutivo que para que todo cambio de uso que se quiera hacer, se tenga que hacer primero la aplicación de la metodología de capacidad de uso de suelo. Y estamos próximos a sacar una metodología que se llama MEET para poder clasificar los suelos, porque todo el mundo se le olvida, los suelos ya están variando por el aumento de la temperatura en un lado, o la precipitación, o viceversa. Entonces, yo solo les quería hacer este comentario en algún momento que la ICP quiera o que se puede hacer un webinar como este para que ustedes vean la experiencia real que hay en Costa Rica. Con todo gusto, compañero. Vamos a organizarlo, claro que sí. Porque realmente uno dice, escucha, una cosa es la teoría, yo que sé la práctica. Y lo interesante de todo es que esa experiencia la manejan directamente los productores, no nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos, Laura. Por chat no tengo ningún pedido, ¿no? Y por no veo manitos azules tampoco por acá. Están tímidos y tímidas. ¿Algún compañero o compañera que quiera comentar algo? Tal vez sería importante si algún compañero o compañera de Honduras que nos puedan explicar cuál es la actividad que tienen organizada en el marco del Día Mundial del Árbol la próxima semana en Tegucigalpa. Si nos pueden contar algo al respecto, y creo que con eso iríamos concluyendo. ¿Alguno de los compañeros de Honduras? Que ahí veo un montón. Nelson. Hola, buenas tardes, compañeros. Saludos desde aquí de Honduras. Según nosotros tenemos programada una agenda ahí, planificada, una campaña. Creo que don Oscar la compartió ahí en el grupo, donde se va a realizar unas actividades conjunto a los comités que estamos organizados aquí en el país, el LGTBIQ+, el Comité de Juventudes y el Comité de Mujeres, lo cual la vamos a hacer en conjunto la actividad. Esto para unificar criterios y de igual manera el lanzamiento de la campaña es el 26 de este mes. ¿Y la campaña trata de, Nelson? ¿Puedes explicar un poquito? Bueno, la campaña trata de fomentar, la siembra de árboles, más que todo, y esto va a influir en lo que estamos hablando del cambio climático, y hacer conciencia también a la población de que nosotros somos un eje cambiante, tenemos que ser para nuestro planeta, pues. Entonces tenemos, más que todo lleva a la conciencia de que estamos perdiendo nuestra riqueza natural, y por esto el cambio del clima, más en nuestro país, donde hay áreas que mantenemos temperaturas de 39 grados. Muy bien. Tengo Genial. pedida la mano de Yoselio. No es que le pedí la mano a Yoselio. Yoselio levantó la mano, lo dije mal. ¿Pediste mi mano, Laura? Mira, companheiros, creio que é excelente arranque que estamos tendo de projeto que vai desenvolver este mesmo webinar em outras sub-regiões. Empezamos por Centroamérica, Peru. Laura vai apresentar o mesmo para Brasil, para Cono Sul, para os países andinos. Também vai trabalhar com os setores,
com o setor de universidade, de água, de saúde, de municipais e falta no judiciales, creio. Pero são 5 setores, também com os jovens. E por que todo este trabalho? Porque, aunque pensamos que hacemos coisas importantes para o meio ambiente, a verdade é que hacemos pouco. Esta é a observação que hace a ISP. Os sindicatos, com tantos problemas, com o tema de emprego, com o tema de salário, com o tema das condições laborais, com o tema da pandemia, com tanta coisa, o tema ambiental quedou pouco excluído. Não de todos, por supuesto, acá estão justamente os que mais fazem, mas há número infinito de sindicatos que não fazem muito ou não fazem nada para o tema ambiental, para o tema de calentamento global, para o tema que estamos lidando neste webinário. E por isso a caja de ferramenta, porque nos ajuda a empezar uma discussão com os sindicatos, especialmente os que não estão acostumados com este tema. Por isso pedimos também a cada sindicatos que já conhecem melhor este tema, que pueda ajudar-nos a difundir a caja de ferramentas e proponer a los sindicatos que aún não trabalhem com este tema, que empiecem. É um tema absolutamente importante, todos aqui disseram, e todos disseram que falta iniciativa para os sindicatos, por isso a caja de ferramentas. E mira, compas, se miramos ao nível internacional, a ISP de Lierro, ela é o sindicato mundial que mais trabalha este tema. Se acá em la ISP dissemos, aún trabalhamos pouco, imagina-te os demais sindicatos de outros setores que não são da Internacional de Serviços Públicos. Digo isto por la intervenção nas conferências da ONU. Sempre está a ISP, pero não temos muitos outros sindicatos com quem trabalhar em conjunto. De forma que queremos crescer com este trabalho. Congratulações, Oscar e Laura, por organizar tão bueno webinário. Eu vi que havia mais de 30 participantes. Por sorte, Laura está gravando, porque há que apresentar também os resultados. E congratulações aos companheiros de Honduras por essa iniciativa, me parece magnífica. Pero ajudem, vamos a difundir a caja de ferramenta, é um instrumento importante para empezar o trabalho ambiental a los sindicatos que fazem pouco ou nada. Nos orienta muito bem como desenvolver este trabalho. Por isso se chama caja de ferramentas. E se logramos crescer muitíssimo com tudo isto, seguramente estaremos dando nossa contribuição à discussão do câmbio climático. Muitas graças, Laura. Gracias, Joselio. En función de que estamos ya casi en horario de terminar la actividad, ahora sí, me voy a permitir unos minutitos, si me esperan, así vemos el video que tenemos sobre presentación de caja de herramientas para poder compartir con ustedes de manera audiovisual de qué se trata este trabajo que estamos llevando a cabo con la Internacional. Laura, ¿vos estás viendo el video? ¿No se está viendo? No. No, Laura. No. Solo estamos viendo el icono. Ay, Sí. mira, yo sí lo estaba viendo. No sé. Bueno. Probablemente en el share screen no te funcionó. No. Bueno, lo que vamos a hacer para no demorarlo
luego compartimos compártelo directamente el por video redes. en el, a la hora de compartirlo en el Zoom, pon que lo directo al video, no el escritorio. Ok, bueno, son cuestiones de logística y técnica que a veces a uno se le escapan estas cosas, suelen suceder. Pero bueno, quiero agradecerles a todos y a todas por estar en esta actividad, por ser la primer subregión con la cual hemos iniciado el trabajo en este año 2021, y muy rápidamente les paso dos actividades más que prontamente estamos por publicar desde la Internacional. Son 2 concursos que vamos a realizar, uno literario y otro audiovisual, sobre justamente los servicios públicos, por un mejor planeta con servicios públicos sustentables y sostenibles. Ahí vamos a invitar entonces a los y las dirigentes sindicales de nuestras organizaciones latinoamericanas a poder hacer un paper, un escrito sobre diferentes temas que vamos a proponer. Lo mismo para el trabajo audiovisual, para enganchar más a los jóvenes y a las jóvenes, porque entendemos que de tecnología la tienen muchísimo más clara que nosotros los más 40, que nos gusta más escribir. Entonces también ambos concursos están pensados, por supuesto, para la intervención de los y las jóvenes, por supuesto, y las mujeres, que también son muy importantes en la cuestión de la defensa del ambiente. Así que en breve vamos a estar publicando estos 2 concursos, en los cuales compañeros y compañeras de nuestros sindicatos también van a ofrecerse como jurado de estas actividades, y para los concursos literarios los mejores trabajos van a ser publicados a través de una gráfica en papel o digital de la Internacional de Servicios Públicos, y los videos van a ser oficiales de la ISP en sus redes sociales. Así que los y las esperamos a ustedes con ganas de escribir o con ganas de hacer videos, para poder fomentar no solamente lo que hacen, sino también qué se debería hacer para poder tener mejores servicios públicos, mejor calidad de servicios públicos y un mejor planeta y un mejor ambiente para todos y todas. Dicho esto, vai ganhar Centroamérica, Laura. Seguro vai ganhar Centroamérica. Não sei se Nicarágua, Costa Rica, Honduras, pero vai ganhar Centroamérica. Estoy seguro. Eso es bueno, esperamos eso. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, que estén muy bien, cuídense y nos estaremos viendo en futuras actividades. Gracias, muchas gracias. Laura, y agradecer nuevamente a María Chávez por su excelente ponencia, muy interesante y muy llena de información para todos nosotros. Muchas gracias a ustedes y que tengan una linda tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Chao, compañeros. Muchas gracias, chao. saludos. Adiós. Hasta luego. Chao. Oscar, gracias a vos por tu intervención también. Adiós. Chao.